que Morena tiene la realidad un poco, no un poco, bastante distorsionada, porque creo que hay muchísimas cosas más que atender en el tema de crimen organizado. Creo que les hace falta darse una vuelta por los estados que están más delicados en temas de seguridad que ese tema de congelar cuentas. Opositores del gobierno, no va a ser una forma de perseguir a los opositores del gobierno. Como lo hacía el PRI. Del PRIAN, la verdad, no creo que la motivación sea un tema de control, todo lo contrario, tenemos que aceptar que hay un problema en nuestro país. ¿Qué puedo decir de Movimiento Ciudadano si ya se destapó completamente como comparsa de Morena después de votar a favor del plan B? Qué belleza. No tienen Vamos contigo por alusión. Sí, Pati Urriza, un minuto, por favor. Y ese es el problema, el gran problema de los opositores de este país, Juan, el PRI y el PAN, que aunque haya propuestas sensatas... ¿Qué sucede cuando tú bloqueas las cosas, cuando cortas la entrada de dinero ilegal a esos mercenarios? Bueno, pues que ya no pueden pagar a sus, a su grupo que los protege, que amedrenta a la policía, etcétera, y entonces tienes mucho mayor posibilidad de poder detener a un personaje generador de violencia, ¿no? Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo el periodista Juan Becerra hace trizas y le pone un estate quieto a Carla Ayala, vocera priista que salió muchísimo, pero muchísimo peor que la misma Tania Larios. Igual de gritona, igual de mentirosa, pero se queda más rápido sin argumentos. Y por su parte, hay que decirlo, anda muy preocupada la oposición porque ahora sí se van a poder congelar las cuentas de esos machuchones del crimen organizado que tanto protegen sus socios y compadres del famoso PRIAN. Porque hay que decirlo, si no debes saber que nada, no tienes que temer. Pero por su parte, aquellos que tienen vínculo directo con el crimen organizado, que sí se pongan a temblar. Vamos a escuchar, vean esta paliza que le dan. Ahorita lo platicamos. Hoy y es la facultad que le otorga la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, para que pueda bloquear cuentas bancarias sin una orden de un juez, una decisión que puede tomar la UIF siempre y cuando exista por parte de la Comisión Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues un informe sobre actividades sospechosas en una cuenta bancaria, va directamente a la Secretaría de Hacienda, y entonces como parte de la investigación y medida precautoria, la UIF podrá tener esta facultad. Carla Ayala, secretaria de vinculación del PRI, pues un tema que busca atender el que la delincuencia organizada no tenga recursos de manera ilícita y que ha generado muchas dudas. Voy contigo, ¿cuál es tu opinión? Pues mi opinión es que es un tema bastante delicado y grave. Parece ser algo técnico, pero en realidad creo que va muchísimo más allá. Imagínate que el Estado te pueda prohibir el acceso a tu propio dinero. Y esto sin que un juez haya revisado la legalidad del tema que se esté tratando. Y hablemos de cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, creo que esto me parece algo equiparable a una sanción que el Estado te está diciendo que eres culpable sin que antes se te haya investigado como debe ser. Creo que es una violación a tu presunción de inocencia y creo que es algo muy grave. Esto es el resultado, por supuesto, de una Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo hemos platicado aquí durante mucho tiempo, una Suprema Corte hecha a modo, hecha a gusto de Morena. Y también quisiera comentar en este espacio algo muy, muy rápido. Creo que este tipo de situaciones, lo que está queriendo hacer Morena es controlar muchísimo más todas nuestras libertades. Ejemplo, lo vimos con el famoso youtuber Wherever Tomorrow. Sube un X diciendo que él no quiere, ¿cómo se llama? Registrar su línea de teléfono con CURP. ¿Qué es lo que pasa? Acto siguiente, minutos después, le llega un WhatsApp a su número privado diciéndole que le quieren dar explicaciones y que le quieren dar información de esto, entonces, sin que él haya dado su teléfono previamente. Pues entonces, hay que ver la veracidad también de este mensaje, ¿no? Y me parece que este tema nos convocaría a otro debate, que es el de registrar nuestras líneas telefónicas para evitar el delito de extorsión, en donde no es obligatoria la CURP biométrica. Yo, de hecho, ya lo hice con mi credencial de votar. Vamos contigo, Alejandra Reyes, del Partido Acción Nacional, y esta facultad que ahora tiene la UIF para bloquear cuentas bancarias sin una orden de un juez, pero siempre bajo la indicación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de que hay actividades sospechosas. Sí, Juan, pues hoy estamos viendo la mayor institucionalización del abuso de poder del gobierno. Ellos dicen medida preventiva, yo diría castigo a los incómodos del gobierno. Hoy el gobierno puede meterse a tu cuenta bancaria, bloquearla sin orden de un juez, sin pruebas y sin amparos. Hoy se está permitiendo que por un indicio suficiente se deje sin comer a la gente, se deje sin pagar nóminas, se deje sin pagar rentas. Hoy se está invirtiendo el Estado de Derecho en donde en la carga de la prueba tú vas a ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y obviamente el mayor de los problemas es la discrecionalidad, porque por supuesto que sin un juez, sin un contrapeso, esto solo sirve para perseguir, para callar y para intimidar a cualquier persona. Y también, si a esto le sumamos a la discusión el tema del uso del recurso de las Afores, pues el mensaje del gobierno es clarísimo. O sea, el gobierno quiere cada vez más tener control del dinero de la gente. Y eso, por supuesto, que en Acción Nacional no lo vamos a permitir. Pati Urriza, de Movimiento Ciudadano, voy contigo. ¿Tú leíste cuáles son las facultades que tiene la UIF y cuál es, ahora sí que el causal
que le permite bloquear una cuenta bancaria? Sí, es ¿Y algo qué te así parece? como, es algo muy ambiguo, es como si hay una duda razonable o algo así, dice físicamente, indicios suficientes. Pero miren, yo no coincido con esta visión catastrofista del PRIAN, la verdad, no creo que la motivación sea un tema de control, todo lo contrario, tenemos que aceptar que hay un problema en nuestro país, que cuando acusan a una persona muy poderosa, un criminal muy poderoso, lo que pasa es que se sacan los recursos de una cuenta bancaria y se llevan a otro lado y el Estado deja de tener control sobre esas cuentas y deja de tener la capacidad de atrapar a las personas culpables cuando son acusadas de algún delito. Ahora, también yo creo que esto tiene que ver con un problema de mayor profundidad, que es la eficiencia y la eficacia del Poder Judicial y de las fiscalías que tenemos en nuestro país. El Poder Judicial, lo que pasa es que es tan ineficiente cuando se hace una acusación como estas y las estructuras de las fiscalías, que cuando se le acusa a alguien no hay manera de generar una sentencia rápida, expedita, que permita que verdaderamente se haga esto bajo el debido proceso. Y tenemos que preguntarnos para qué existe también el debido proceso, Juan. En este país, lamentablemente, eres culpable hasta que demuestres tú, persona, lo contrario. Si tú tienes una defensa jurídica buena, si tienes recursos para pagarle al abogado, si tienes pruebas, si tú puedes armarte tu propio juicio, entonces sí te puedes llegar a considerar como inocente. Pero en este país no existen estructuras para darles abogados de oficios a las personas que no tienen los recursos y en este país se criminaliza la pobreza. Entonces eso es un problema. Camila Martínez, por parte de Morena, bueno, pues han señalado aquí nuestras compañeras debatientes que carece de sustento jurídico, que es para quitar el dinero a la gente, incluso han dicho que es una herramienta de control político. ¿Qué tienes que decir de esta facultad? A ver, absolutamente falso lo que se ha vertido en esta mesa, ¿no? Yo quiero decir que para empezar, la Unidad de Inteligencia Financiera ya tenía esta facultad, lo único es ahora lo que hace la Corte es declararlo constitucional. ¿Por qué? Porque es real que tenemos una problemática en este país, ¿no? Donde durante mucho tiempo se permitió correr el dinero del crimen organizado. ¿Y qué pasaba? Si te congelaban las cuentas, entonces tenían amparos express, ¿no? Que permitían que se les descongelaran las cuentas, sacaban el dinero, entonces no había posibilidad de hacer absolutamente nada con este dinero del crimen organizado. Ahí está el caso de Genaro García Luna, que tuvo sus cuentas congeladas y por orden de un juez se las descongelaron en el momento. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? A partir, y ojo, sí es muy importante dejar claro que sí tiene que haber una serie de elementos dentro del sistema con un análisis de inteligencia, con criterios que son legales, que garanticen, ¿no? O que den indicios, digamos, de que hay dinero ilícito. No es que si tú recibes un depósito de 150,000 pesos, entonces ya te van a congelar tus cuentas. No, tiene que ser un tema recurrente donde haya indicios reales. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, te congelan tus cuentas. No es un tema de una sanción penal, es un tema de prevención administrativa. La gente tiene todo el derecho, ¿no? De juntar los elementos para pedir un amparo y gracias a la reforma que hizo el proyecto de la Cuarta Transformación, si comprueba que ese dinero no está, como se presumía, vinculado con el crimen organizado, se descongelan las cuentas. Pero ¿cuál es la ganancia que se tiene con que la UIF hoy pueda congelar las cuentas? Que podamos detener el crimen organizado en este país, ¿no? Sí, es una cosa que tanto se ha pedido, que gracias a la transformación hemos tenido resultados y este es un mecanismo más, aunque a muchos les duela. A ver, cumple con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional esta determinación y esta facultad. ¿Qué opinas como herramienta para atender el tema de que grupos de la delincuencia organizada utilicen recursos de procedencia ilícita? Me parece que Morena tiene muy Carla distorsionada. Carla Ayala, ya te anda cambiando el Me nombre. parece que Morena tiene la realidad bastante distorsionada, porque creo que hay muchísimas cosas más que atender en el tema de crimen organizado. Creo que les hace falta darse una vuelta por los estados que están más delicados en temas de seguridad que ese tema de congelar cuentas. Creo que Pero sí Morena es una estrategia, claro. no ha visto O sea, el alcance que no esto es puede tener. lógico, Yo le preguntaría, ¿no? no, claro que no. Hay muchísimas abona. más cosas. Pero ¿cómo No, crees que se podría financian ser, esos grupos? y ojalá Sí, lo hagan. Celas, a ver, Aquí viene nada la más un pregunta, ejemplo. aquí viene la pregunta y lo que nos preocupa, y por qué nos preocupa, porque así se ha visto durante todos 30 estos años segundos. que Morena ha estado gobernando. ¿Cómo nos van a asegurar que este tema no va a perseguir a los opositores del gobierno? No va a ser una forma de perseguir a los opositores del Como gobierno. lo hacía el PRI. Y perdóname, tú dices que esto no es una sanción. Claro que es una sanción, Por supuesto porque que no. están generando este acto, están bloqueando Yes. sin antes tener un juicio previo. Y bueno, ¿qué puedo decir de Movimiento Ciudadano si ya se destapó completamente como comparsa de Votando Morena Morena, después claro. de votar a favor del plan B? Qué belleza, No Juan, qué tienen belleza. Vamos cara, contigo, no, por alusión. traidores. Sí, por alusión. Pati Urriza, un minuto, Qué por belleza. favor. Y ese es el problema, el gran problema de los opositores de este país, Juan, el PRI y el PAN, que aunque haya propuestas sensatas que se pueden llevar a discusión, mira, lo que hace este dictamen, claramente este dictamen que acabamos de votar el día de hoy, no es una reforma electoral. Era una reforma administrativa que reducía ahí algunos regidores en los municipios y que permite que haya paridad en los cabildos y en los congresos locales. Yo no sé quién podría estar en contra de eso. No es una reforma electoral, pero ¿quién está en su sano juicio en contra de ahorrarnos unos pesos y de que haya paridad en todos los congresos locales? Como en la narrativa, el PRI y el PAN, como en la narrativa, sobreviven de estar en contra de Morena y no tienen ninguna agenda propia, que a diferencia de Movimiento Ciudadano sí la tenemos. Entonces, en Movimiento Ciudadano sí tenemos
tenemos que salir a proponer, perdón, pero somos alternativa. Nosotros no somos los opositores. Sí, a la vieja política, a Morena, al PRI. Alejandra Reyes del PAN, por Este favor, fallo un no, minuto. por supuesto que no faculta, porque claro que era algo que ya venía desde el 2022, pero lo que sí hace es blindar y por supuesto debilitar el tema del amparo. Antes con un amparo podían desbloquear las cuentas inmediatamente, ahora ya no lo pueden hacer. Nadie está en contra, por supuesto, de combatir el crimen organizado. La pregunta es, ¿No ¿por qué combate sin el un lavado juez? de dinero eso? ¿Por qué sin un juez y por qué sin reglas claras? Aquí nos está Es que no es diciendo sin un juez, hasta sí está dónde la y a presencia quién del sí. juez, No me interrumpas, que es posterior. no me interrumpas. Entonces, hemos visto señalamientos públicos, investigaciones periodísticas, muchísimos señalamientos sobre algunos personajes políticos. Una pequeña analogía. Entonces, si detienen a una persona en flagrancia de la comisión de un delito y no hay una orden de un juez, ¿está mal? ¿Por qué es similar aunque no es lo mismo? Porque está la determinación de la UIF derivado de la flagrancia que el comportamiento de la cuenta está mostrando al tener un comportamiento que no es congruente con los ingresos que ha recibido. Y además- Un y minuto, entonces- un minuto, Camila. Completamente de Tu acuerdo. turno. Y por ejemplo, Ahí está, en el ¿no? caso del crimen organizado, ¿qué sucede cuando tú bloqueas las cosas, cuando cortas la entrada de dinero ilegal a esos mercenarios? Bueno, pues que ya no pueden pagar a sus, ¿no? A su grupo que los protege, que amedrenta a la policía, etcétera. Y entonces tienes mucho mayor posibilidad de poder detener a un personaje generador de violencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, decir, sí hay presencia de juez en este proceso, ¿no? Y es el juez quien finalmente determina Hasta después. si las cuentas sí siguen siendo congeladas. Una cosa, ya tú lo fueron- pero ya reconociste. fueron sancionados, claro, Camila. pero tienen todo el derecho ellos de presentar un amparo ¿Y y qué va a comprobarlo. pasar si Nada más una una cosa. Una inconformidad ante la UIF, Tú no es dijiste, un amparo. tú dijiste que desde 2022 se tiene esta facultad, ¿no? Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han congelado más de 5,000 millones de pesos vinculados con el crimen organizado. No ha Y habido muchos una otros sola millones queja. que no. No ha habido Muchos otros una millones sola que- principal tema que tenemos que atender. Y nadie este- está diciendo que no lo este es un tema combatamos, que esto que va a haya una claridad cosa. en las reglas. Otra cosa, ¿Realmente? en el caso de Estados claridad Unidos en las reglas, también que hay no un haya congelamiento Se nos previo acabó de el cuentas. programa. Usted que nos escucha, opine, ¿va a detener el financiamiento de grupos del crimen organizado, el que se congelen cuentas sospechosas? Ahí usted tiene la mejor opinión, la suya. Pues ya lo escucharon, la carita de que a qué vine, solamente a que me humillen, las cosas como son. Cuando sí se perseguían a políticos, era realmente el famoso PRIAN, cualquiera, tanto con Peña Nieto o como Felipe Calderón. Eso sí perseguían a cualquiera que no concordara con las ideas que tenían estos vendepatrias. Por su parte, no entiendo cuál es ahora sí que es el tema, cuál es el temor. Si haces las cosas correctamente, no te va a pasar nada. Pero hay allá que tengan vínculos con el crimen organizado, que lo hemos dicho hasta el cansancio, lo vamos a seguir repitiendo, los metan independientemente del color del partido político, que los metan al bote. Y bueno, por eso andan muy temerosos, andan muy gritones, y al final no le quedó más que a Juan Becerra que cortar la entrevista, porque ahora sí que escuchar mentiras mejora su casa. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí ya mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor, apoyarnos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y que esa información le llegue a muchísima más gente. Amigos y amigas, muchísimas gracias por su tiempo, por su preciosísimo espacio. Nos vemos en la próxima.